Lunes 23 de junio. ¿Y estamos donde, Diego? En el estudio, en el estudio. Me parece mágico, me parece todo irreal, todo diferente. No sabía que era tan bonito. Sí, la verdad. Ah, está Hasta los he genial. visto bonitos a todos los colegas que están aquí detrás de cámaras. Que eso es realmente complicado, ¿no? Han tenido que pasar 50 días para que los veamos bonitos. Sí, hay síntomas de normalización en el país, evidentes, y una de esos síntomas es esto, que estamos acá, que hemos Que podido estamos acá, venir, que hemos hemos podido podido venir. llegar. Una bendición. Una bendición, sí. Sí, Como la gente sabe, hay ya un proceso franco de normalización en el país, pero prácticamente es cuestión tal vez de horas, tal vez días para que se termine de limpiar todos los escombros, pero le daremos la bienvenida a Juan Araoz, el jefe de redacción, pero ¿qué vamos a ver hoy día? ¿Qué más? en la segunda parte del programa. ¿Qué Sí, más? ¿Qué más? a don H.C.F. Mansilla, un gran profesor, un erudito además, ¿no? Un intelectual que ha escrito más de 50 libros. Es realmente una pieza fundamental de nuestras ciencias sociales que no fue premiado por la vicepresidencia porque era un intelectual de derecha, ¿no? ¿Te Correcto. fijas ese tipo de mezquindades espantosas del pasado? Por supuesto que es una persona relevante y tendría que estar entre los intelectuales más prestigiosos de la historia, sin duda. Por supuesto que sí. Y con él tenemos que analizar, Diego, estos ciclos de protesta que tenemos. eh, es nuestro sino, podemos romper eso, podemos Exacto. cambiar eso, con la perspectiva que él tiene histórica también, que nos ayuda a entender este problema que hemos tenido en estos 50 días, pero con un poco Una mirando también al mirada pasado. retrospectiva, me encanta, súper bien. Excelente. Ahora sí está Juane Araos, lo estamos viendo ahí. Hola, Juane. Hola Juane, qué gusto. No sé si notas nuestro optimismo y entusiasmo cuando te damos la bienvenida. ¿Qué tal, Raúl? ¿Qué tal, Diego? Sí, sí, por fin podemos decir, ¿no? Lo que tanto esperábamos, ¿no? El tema de los conflictos. A ver, bueno, luego de lo que ha pasado el sábado, el viernes de la noche, la firma del acuerdo, el sábado la ley o el estado de excepción y el inicio de los desbloqueos, podemos decir que hoy día, según redoble de tambores, ¿no? Según la ABC, no hay bloqueos en el país, No ¿no? hay bloqueos. Se indica que no hay bloqueos en el país, no hay ninguna ruta bloqueada según la ABC. Eso quiere decir que no hay sectores movilizados interrumpiendo el paso. Sin embargo, hay que tomar en cuenta lo siguiente, hay que tomar en cuenta que hay escombros, por ejemplo, en la ruta hacia Perú, hacia el Desaguadero, hay escombros, zanjas en la vía, piedras, rocas, troncos, ¿no? Que están siendo despejadas. Están siendo despejados. Entonces todavía hay que tomar en cuenta eso. Primer aspecto. Segundo aspecto. La terminal de buses de La Paz ha anunciado hace unos 40 y tantos minutos que las salidas a todos los destinos del país están habilitados. Las salidas están habilitadas, ¿no? Este fin de semana, poco a poco fue, desde el domingo, empezó a restablecerse las salidas. Ayer faltaba Cochabamba-Santa Cruz. Hoy a las 5:30 de la mañana ya se levantaron los últimos bloqueos que habían en la zona del trópico de Cochabamba, que eran impulsados por sectores afines al expresidente Morales. Y ahora, hoy, cuando son las 9:11 de la mañana, ya están habilitadas todas las vías. Estamos con una colega ahí para ver cómo se está moviendo la coyuntura, el quehacer laboral de la jornada en la terminal de buses. Vamos a ver cómo va. Sin duda que los negocios, los tienditas y todos los puestos que venta de pasajes pues van a estar ahí en ajetreos, pero ya están. Sin embargo, hay que tomar en cuenta, repito, eh, en algunos lugares de las vías todavía hay escombros, hay zanjas que hay que manejar con precaución. Eso recomienda desde la dirección de la terminal de buses de La Paz. Otro efecto inmediato del tema del levantamiento de los bloqueos, ya llegó el pollo. Ya llegó el pollo. ¿Se acuerdan que estaba a veintitantos, 30, llegó a estar a 30 y tantos bolivianos el kilo? Bueno, 19 bolivianos el kilo de pollo, hoy en la mañana, tempranito, 6:30 de la mañana en la Garita de Lima. 19 bolivianos el kilo y el pollo ya estaba ahí en los mostradores, la gente ya comprando y esperemos que vaya poco a poco los otros precios, ¿no? Los otros precios, que llegue la leche, que llegue la mantequilla,
El huevo ya bajó 30 a 35 bolivianos. La semana pasada o antepasada llegó a comercializarse en Maple en 75 bolivianos. Ayer 30, 35 bolivianos el maple de huevo. En las tiendas de barrio llegó a costar 2 y pico bolivianos hasta 3. Ayer ya costaba 1 y algo el huevo. Entonces ya poco a poco se está normalizando los precios, se está viendo más oferta de productos, están llegando las cosas. Yo espero que, bueno, en el transcurso de la jornada los vaya aún más reduciéndose los precios. Ese es otro aspecto importante. Hoy en la mañana, a las 10 de la mañana, la Defensoría va a dar una conferencia de prensa, la Defensoría del Pueblo, para hacer un análisis, una evaluación del estado de excepción que fue declarado o se conoció en la madrugada del día sábado, ¿no? Tempranito, a eso de la 1 de la mañana, 1:30 de la mañana, el presidente difundió, los medios estatales difundieron un mensaje del presidente. Bueno, hoy va a dar la Defensoría del Pueblo un informe. Hay que destacar, sin embargo, que los desbloqueos, salvo en algunos lugares, sobre todo en Cochabamba, que hubo un policía herido por la zona de Yapini, por la zona de bombeo, por lo general han sido tranquilos. Entonces, veremos cómo va. Estamos ahí, vamos a ver cómo va la conferencia de prensa. Bueno, y en otro campo informativo que fue bastante fuerte, fue la última, me acuerdo, la última apertura de Brújula del día antes de ayer, narcomaderas, pero ahora 50 toneladas, el mayor decomiso de droga en Brasil. 50 toneladas de droga que iban camufladas en madera. Camufladas me refiero impregnadas en la madera, en un cargamento de madera que había salido desde Bolivia. No se conocen grandes detalles. Sin embargo, el Senado ha anunciado que va a crear una comisión para investigar esto. Esperemos que no sea una comisión como el narcomaleta, que cuánto tiempo lleva y no se conoce nada, pero hay que ver cómo va. No nos olvidemos que hace 2 semanas, hace 2 lunes atrás, nos desayunábamos la noticia que en Chile se había decomisado el mayor cargamento de droga en ese país, y era también de madera, con madera o en maderas procedentes desde Bolivia. Esa es la agenda que está primando ahorita cuando son las 9, casi 9:15 de la mañana de este martes previo a San Juan. Juane, estoy al borde de las lágrimas de emoción. Pensé que me iba a alegrar esto cuando el hombre llegue a Marte, digamos, ¿no? Me iba a venir esa emoción. Pero la llegada del pollo equivale a lo mismo, ¿no? Sí, me deja así parapléjico, me deja realmente emocionado y no estoy mintiendo. O sea, hay pollo, ¿ah? Habemos pollo, es una bendición. Así que agradezco tu comunicado, me parece. Así que estamos en diferentes dimensiones, ¿no? Muy amable. No, sí, sin duda. El pollo es un alimento de primera necesidad y no solo el hecho de que llegue el pollo a los mercados, no solo el hecho de que haya pollo para que la gente coma, sino es importante tomar en cuenta esto, que ya es una señal de esperanza para los agricultores, que es uno de los sectores más Así golpeados es. con esto de los bloqueos, ¿no? Millones de pérdidas y todo el ciclo. No nos olvidemos que el pollo que llega pues tiene que tener un peso. Si crece mucho el pollo ya no se puede vender, van perdiendo dinero y es toda una cadena. Entonces, esperemos que esto sea una señal de esperanza para ese sector que ha sido tan afectado por las medidas de presión. Muy importante. Mil gracias, Juane. Qué gusto. Gracias, Juan. Gracias, colegas. Empezamos Nos vemos. esta semana. Nos vemos. Adiós. Chao, buen día. Buen día. Oye, todo indicaba que uno de los temas principales de refriega y de problema podía haber sido el chapare. Leí tu columna, el incilio de Evo Morales en vez de exilio, incilio. Sí. Muy buena hipótesis. En vez de sacarlo del país, que podría más bien victimizarlo, Exacto. mantenerlo encerrado, ¿no? Sí, cerrar más el cerrar más el chapare. Pero bueno, ahora resulta que él mismo, tal vez leyendo tu columna, ha dicho, no, abramos nomás, ¿no? Porque obviamente ya estaba en una fase de mucha debilidad el expresidente Morales. Hay un video ayer en la noche que él manda, escuchemos por favor la partecita esencial de eso, creo que es un poquito menos de un minuto. A ver, veremos Eso cómo quería mostrar algo, sí. él menciona su derrota, ¿no? Está. Entiendo perfectamente la decisión tomada
las 6 federaciones del trópico de Cochabamba, con mucho respeto a compañeros que son muy disciplinados, ¿no? Están en esta lucha junto a otros sectores. Sin embargo, por ahora un cuarto intermedio. No es rendirnos, pero la gran ventaja que tiene las 6 federaciones es que nunca nos vendemos y nunca nos vamos a vender, siempre unidos. Y lamento esos comentarios, espero que solo sean comentarios, no verdad, pero sospechosamente, cuando la COP tenía ganado esta batalla y finalmente, pues, defrauda a la población, ¿no? Y compañeros que eran preocupados, pero son tantas batallas y también quiero aprovechar esta oportunidad. Ahora estamos de vuelta, ahí lo tenemos, dice, es temporal, en fin, todo lo que ya han escuchado, pero hay una cosa que me parece también interesante cuando dice, cuando ya teníamos ganada esta batalla, Argollo se ha vendido, ¿no? El secretario ejecutivo de la COP, cuando ya teníamos ganada esta batalla. Por supuesto que no es así. Más bien acá el mal cálculo de Evo Morales, que sí podemos decir que es un político que es un animal político realmente, desayuna política, almuerza política, cena política, pero acá ha habido un error de cálculo de Evo Morales tremendo. Se ha metido al problema cuando ya estaba en las últimas, ¿no es cierto? Cuando ya era evidente la desescalada y la derrota de los sectores organizados, él se metió ahí. Y en una partecita que no le hemos mostrado, Diego, cuando dice, yo nunca he pedido la renuncia del presidente, o sea, mintiendo, nunca he pedido los bloqueos, deshaciéndose de algo que había hecho, realmente increíble, ¿no? Cuando obviamente podemos buscar muchas declaraciones, videos de él, pero sobre todo una dice, no, yo no he pedido la renuncia, sino una vía constitucional, ¿no es cierto? ¿Cuál era la vía constitucional? Llamar a elecciones en 90 días. ¿Y qué significa eso? ¿Qué tiene que renunciar el presidente? O sea que realmente ahí veíamos el rostro de la derrota, uno de los mayores derrotados porque se metió tarde al conflicto y salió así trasquilado. No consiguió obviamente lo que quería y su posición ahora es más débil, más aislada y tiene que empezar a echar la culpa a terceros, como por ejemplo Argollo, por sus propios errores. A mí me encanta que le eche la culpa a Argollo, porque demuestra el quiebre de todo esto que en algún momento se llamaban movimientos sociales, que no son movimientos sociales, son movimientos en muchos casos delincuenciales, ¿no? Además fragmentados. Una cosa Argollo, otra cosa Evo Morales, otra cosa es el señor David Mamani y el señor Salazar, ¿no es cierto? Entonces, me parece genial que empiece Evo Morales a pelearse contra Argollo, me parece sensacional, me parece hermoso. ¿Qué va a decir ahora? Que Argollo es neoliberal, porque es su único argumento. Siempre que se enoja con alguien, ¿no? Cuando alguna chica no le quiere dar un besito, dice, debe ser neoliberal esta chica, ¿no? Le han pagado para que no me bese. Es así, es patológico. Cualquier cosa que no, le sirven un mal plato, en vez de una papa, 2 papas, digamos, no quería tanta. Neoliberal la cocinera. Esa es la forma de actuar que tiene este señor, ¿no? Entonces, dentro de esa miseria moral que la tiene, es importante mencionar esta miseria, además intelectual. No tiene idea lo que está haciendo. Actúa en función a sus simplemente impulsos narcisistas. Pensaba que en 3 meses lo elegían a él presidente y volvía tranquilito al palacio y a seguir con las quinceañeras y viajando por el mundo. Pues no es así. Sí. No solamente es una cuestión de mal cálculo, sino una cuestión ya de decadencia en su personalidad. Es tan narciso, es tan patológicamente enfermo, está tan convencido que es la solución para Bolivia que se manda semejante confrontación con el Estado pidiendo la renuncia. Eso a mí me parece importante mencionarlo. Sí. Estamos frente un insano. Sí, es verdad. Y estamos ante la posibilidad del inicio de un nuevo ciclo, eso le podemos preguntar, le vamos a preguntar a HCF Mancilla, cientista político, filósofo. ¿Es posible pensar que estamos en un nuevo ciclo? Veamos, un nuevo ciclo ya no económico, sino social y del método de la protesta. En una democracia siempre tiene que haber la posibilidad de protestar, oponerte, etcétera, pero me preocupa el método. Cuando el método quiere decir que no pasen ambulancias, cuando el método es que algunos dijeron, aunque no se cumplió, les vamos a cortar el agua, etcétera, todo lo que ya sabemos, 3.000 millones de dólares de pérdida en nuestra economía y de 40.000 millones, o sea, es una cosa terrible. Cientos, miles de personas en problemas.
Pero si vemos los últimos días, la gente también criticaba el acuerdo con la COP, que fue el viernes, ¿no es cierto? Y se firma una serie de compromisos del Estado, muchos a medias, muchos genéricos, ¿no es cierto? Pero ha habido analistas que han criticado ese acuerdo, que se le está dando mucho a la COP, que se le da importancia, etcétera, Argollo. Muchas de esas cosas que ellos decían, por ejemplo, tenemos que mejorar el sistema de jubilación, obvio, tenemos que mejorar el sistema de jubilación, no por una demanda de la COP, es una demanda de la sociedad, no de ahora, etcétera. Muchas de esos que ha firmado el gobierno el viernes eran generalidades, en fin. Pero yo creo que también fue clave porque de ahí en más hubo una especie de efecto dominó. Primero, el tema del estado de excepción, pero ese día la Tupac Katari, que se divide, así como está dividida la COP versus Evo ahora, se divide. ¿Y cómo sabemos eso? Porque el segundo de la COP, Rolando Choque, sale solo, sin Salazar, a hablar y a decir que va a haber un cuarto intermedio, ¿no es cierto? Fragmentados. Fragmentado. Entonces ha sido como un efecto dominó y luego, importante, JP Velasco, gobernador de Santa Cruz, logra que San Julián levante el bloqueo sin necesidad del uso de la fuerza policial y militar. Muy bien, y JP. Último, muy bien JP, porque también consiguió Yapacaní, que es el límite entre Cochabamba y Santa Cruz, ¿no? Que era el último punto. Y finalmente, lo que parecía que iba a ser más duro, Evo en el Chapare, que también abandona sus 4 puntos. O sea que fue como una especie de seguidilla, porque también es verdad que después de 50 días ese sector ya estaba derrotado, ya no había manera de que pudieran aguantar más. Hay mucho que analizar ahí, ¿no? En todo caso, ahorita sí me queda esa sensación de absoluta felicidad. Es difícil describirlo, ¿no? Y de derrotar a señores intransigentes que querían más poder. Estaban tan acostumbrados a 20 años de saqueo del Estado. Si llegar al Estado, ¿no? Llegar a alguna oficina gubernamental, era como llegar a su quincho, era el fin de semana, ¿no es cierto?, en su parrillero. Es decir, el Estado es mi parrillero. El Estado convertido en un parrillero, ¿no? De quinceañeras, de sándwich de chorizo y de chupa. Eso era el Estado. Entonces era suyo, ¿no? Entonces, de pronto hay un cambio estructural aquí, Raúl. Es el principio de un cambio estructural. El Estado ya no es tuyo. El Estado tiene que manejarse como un Estado, no como tu oficina pública, tu changarrito, ¿no? Tu cama, tu espacio de joda, tu espacio festivo. No, el Estado es un Estado. Es decir, todas las transiciones, alguien me dirá, pero puta, Rodrigo a perder. No hay una sola transición, lo hemos analizado contigo. La guerra civil del 46 al 52 termina con revolución, tarda harto para que haya una transición. Del 78 al 85 tarda harto para que tengamos democracia de mercado. Del 2000 al 2009 tarda harto para que tengamos un cambio estructural. Es decir, realmente las transiciones son difíciles. Y yo creo que estamos en el principio de una transición, por elementos que los iremos conversando después. Seguramente, qué bien. Efectivamente, y como decíamos, el método, que tenemos que cambiar el método de la protesta en Bolivia, ese bonito artículo que hemos comentado de Carlos Mesa, que tú me hiciste notar que no era reciente, sino respecto de un anterior bloqueo de los que tantos hemos tenido, pero realmente es como un suicidio colectivo. El método del bloqueo es un método que además le afecta al bloqueador, le afecta a su comunidad, le afecta a sus vecinos. O sea, es una manera realmente ilógica de actuar, ¿no es cierto? En la que ya, obviamente estoy dañando también a la ciudad de La Paz y el Alto en este caso, ¿no es cierto? Pero también estoy dañando a mi comunidad, a mi gente, a mi pueblo y a mis vecinos, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que tenemos que terminar con ese método. No puede ser, está bien, tú no te gusta un gobierno, haz todo lo posible, haz manifestaciones, pero tiene que haber algunos límites. En todos los países, por favor, en Estados Unidos hay manifestaciones contra Trump, en Francia hay manifestaciones, y siempre puede haber exceso, pero cuando ya tienes 50 días, es algo, como ya lo hemos dicho, cruel, inhumano, pero también es un delito. Es un delito. Entonces, tal vez después de esto estemos tan curados en salud que para el próximo cuate que diga, ¿sabe qué? Futuro gobierno, lo que sea, otro gobierno, otro momento, otro sector, porque también cuando Evo Morales llegó al gobierno el 2009, Santa Cruz también tuvo rebeliones similares a esta, que también eran criticables. Tomas de aeropuertos, tomas de pozos petroleros, también era criticable eso.
Entonces, tal vez ahora, Bien después que lo de digas. 44 años de democracia, tal vez ya tenemos una madurez, ya hemos pasado toda esta fase y tal vez ahora, después de 44 años de democracia, podamos empezar a tener otros métodos de lucha democrática. A mí me parece importantísimo lo que dices porque inauguraría una nueva era, ¿no? Realmente esto sería la saturación absoluta, pero yo tengo un temor todavía. Mientras hay una geografía tan miserable como la que tenemos, es decir, un solo camino que una La Paz con Cochabamba, está supeditado a que el Chapare sea el centro motor de este país. Está supeditado. Es una cosa loquísima. ¿Por qué digo esto? Porque estos señores han terminado convirtiendo un mecanismo de defensa de la sociedad civil, defensa comunitaria, en un mecanismo de mercado. Uno, cobraban del Chapare la platita que venía del narco, ¿no es cierto?, para financiarles la movilización. Dos, cobraban a los autos. ¿Quiere usted pasar? 1.500 bolivianos, 2.500 bolivianos para que pase un camión grande. 2.500. Y tres, cobraban a sus propias comunidades si es que no se movilizan. Les cobramos multa. Primero eran 50 pesos, ahora son 500, 1.000 bolivianos por comunidad. Es decir, un lucro tremendo. Han reinventado el capitalismo desde una lógica de miseria y ¿no?, de esta brutalidad criminal. Exactamente. Ya tenemos que ir a un corte. Este programa va por todas las redes de Brújula Digital, también por las redes de Sin Maquillaje. Mary Vaca en su programa va de 8 a 9, nosotros con Diego Ayo de 9 a 10 y también nos están mirando por Palenque TV. Mandamos un saludo a toda la audiencia y ahora vamos a un pequeño corte para que después del corte tengamos la conversación con HCF Mansilla. Esta es la historia de un banco que se hizo grande gracias a su gente. Es la historia de don Julio, que cada mañana convierte esfuerzo en trabajo. De Teresa, que todos los días apuesta por un mañana mejor. De Juan, que no descansa para que la gente avance. De doña María, que cocina con las manos y sueña con el corazón. De Pedro y Alicia, que encontraron el lugar donde empieza su historia. Es la historia de doña Naira, que convirtió constancia en oportunidades. De Ernesto, que sabe que cada semilla es futuro. Es la historia de los que hacen, creen y sueñan. Esta es la historia de un banco que hace 35 años crece junto a su gente. Banco Económico, el banco de nuestra gente. Esta entidad es supervisada por ASFI. Paquetes diseñados para ti, desde 70 invitados en adelante, organización completa y detalles que marca la diferencia. Más información al 715-55-170. Events One to One está listo para organizar tu próximo evento. Nos encargamos de todo, de inicio a fin. Contáctanos al 715-55-170 y agenda hoy. Ahora disfruta el nuevo combo TV Smart Total de Entel. Un combo que lo tiene todo. La Liga Boliviana, la Copa del Mundo, juntos y en exclusiva por Entel Gold. Instalación por $1. Tarifas con descuento por los primeros 3 meses desde la instalación. Y además, adición hasta 4 líneas móviles por $1 cada una el primer mes. Disfruta todo en uno con planes desde 239 bolivianos. No esperes más. Elige el plan a tu medida. Solo con Entel. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Jóvenes, yo hice el año 92-93 una maestría en ciencias políticas y el profesor a mi cargo me hizo alguna observación, un ensayo que presenté. Mi ensayo de 8 páginas tuvo correcciones de 10 páginas. Y en las 10 páginas de corrección, el profesor que me corrigieron, profesor de lujo, no me decía, señor Diego Ayo, usted peca en la página 2 y 3 de cacofonías. Sabía que era esa palabra.
Usted en la página 4 y 5 desarrolla dos ideas que deberían ser tesis de doctorado. En la página 9 desarrolla un estilo poético que debería repetirse. Es decir, era una lucidez impresionante en la crítica. Yo nunca más he recibido correcciones de ese tipo, más que de Laurent Tevaux, que era un suizo francés sensacional, ¿no? Y ese corrector, profesor de lujo, era don HCF Mancilla, que está hoy con nosotros, así que un inmenso honor para mí y una felicidad tenerlo. Don HCF, qué gusto, doctor Mancilla. La primera pregunta clave y crucial es, usted ha vivido algunos años ya en Bolivia y sabe de bloqueos, sabe de movilizaciones. Esta ha durado 50 años. 50 días. 50 días. Parecen 50 años. Esta ha durado 50 años, sí, parece 50 años. Cuéntenos sobre las movilizaciones, cómo son en Bolivia, qué las motiva, si este es anormal, si es un caso excepcional o es la regla. En muchos países del tercer mundo hay casos similares, sobre todo en el mundo islámico, que también tiene algunos puntos de similitud con el mundo aymara, y yo diría, ante todo, en la forma un poco exaltada de pronunciar, de enunciar intereses. En otras culturas eso se hace en forma mucho más pacífica, mediante canales ya establecidos desde muy atrás. En cambio, nosotros somos todavía muy espontáneos, es decir, tenemos siempre, creo yo, aquí en el ámbito andino, una posición muy favorable a las intuiciones, a las emociones momentáneas y poco cariño, poca práctica por las razones y por métodos racionales de resolver conflictos. Y como eso viene de muy atrás y hay muchos elementos actuales, por ejemplo, intelectuales que están contra la racionalidad, que la consideran exclusivamente un invento del imperialismo occidental, creo que eso va todavía para rato, pero se está disolviendo. Y uno de los factores de la lenta disolución de ese mundo excesivamente emotivo es la labor de los medios modernos, de la escuela, televisión, de ustedes, por ejemplo, que trabajan por el largo plazo, porque no creo que ustedes influyan en el corto plazo, pero es una labor pedagógico-educativa que yo creo valiosa en el largo plazo. Pero no sé cuán emotivo puede ser una revolución del 52 con movilizaciones masivas, ni cuán emotivas puedan ser las movilizaciones del 78 al 82, con muchos presidentes, con las masas en noviembre, como decía don René Zabaleta, ni cuán emotivas pueden ser las movilizaciones del 2000 al 2005. Creo que son un poquito más racionales y contemplan la posibilidad de tener un nuevo modelo. ¿Estas nos anuncian algo? ¿Es el preanuncio de algo? ¿O son solamente movilizaciones emotivas? Usted naturalmente, como persona joven, cree que estamos en un carril positivo de alguna manera. Se nota en todas sus exposiciones que usted tiene un alma que cree todavía en lo positivo y promisorio del futuro. A mi edad, algo menos, aunque obviamente no se puede predecir cómo va a ser, pero yo también, igual que usted, supongo que en Bolivia, a partir sobre todo de 1982-85, hay un poquito más de racionalidad en la vida público-política. Para seguir con el tema de la racionalidad o irracionalidad, ¿qué tiene Bolivia que nos hace más inestables a otros países de la región? Hemos tenido fases de estabilidad, por ejemplo, después del 85 hemos tenido unos 20 años, tal vez por ahí, ¿no? Pero si nosotros vemos, digamos, nuestra inestabilidad, primero eran cuartelazos, tiempo, después estos movimientos sociales. Todos los países de la región han pasado por etapas también complicadas, Colombia con guerrilla, en fin. Pero Bolivia parece ser un país que tiene más inestabilidad, menos proclividad a las soluciones, digamos, institucionales o lo que usted ha dicho, canales institucionales, ¿no? Para hablar solamente de la región, porque si vamos tal vez a otros continentes, encontraremos también, pero dentro de la región parece ser que Bolivia tiene más proclividad a la inestabilidad que nuestros vecinos. ¿Por qué?
Probablemente es una llamada herencia civilizatoria. Puede ser, porque también es un efecto repetitivo, que las etnias del occidente del país sean más aguerridas, tiendan más a la violencia física inmediata que otros grupos sociales. Aquí en 1781 hubo la gran rebelión de Tupac Katari, precisamente en el mismo núcleo de hoy, en la zona entre Oruro y La Paz. Y ya en 1781, con la derrota de Tupac Katari, se pueden ver, creo yo, dos aspectos. Primero, no todas las etnias indígenas del país son iguales. La rebelión de Tupac Katari no fue apoyada por los quechuas, por los guaraníes, ni por lo que podríamos llamar sectores mestizos. Y por eso también fracasó. El Alto Perú ya era una sociedad urbana, compleja, etc. Y aquí yo creo que pasa lo mismo. Hay todavía una herencia que todavía se manifiesta, sobre todo en el occidente del país, a demostrar directamente los deseos que tienen y al mismo tiempo a ser manipulada. Yo supongo, por ejemplo, que estas movilizaciones de los últimos tiempos han sido claramente instrumentalizadas por el narcotráfico y los grupos políticos afines al narcotráfico. Ahí tengo una preguntita más. Se ha hablado mucho en estos 50 días de que una de las formas, y los 50 días, tal vez también los 50 años, para evitar futuros problemas tenemos que incorporar a estas etnias de Occidente, especialmente al mundo aymara, tenemos que incorporarlo a la toma de decisiones, al Estado. Actualmente están marginadas y sentirse marginados hace que tengan este tema de una lucha tan fuerte contra el Estado. ¿Es así? Seguramente, señor Peñaranda. Pero yo creo que la etnia aymara en sí, siguiendo este proceso de complejización y modernización, ya no es algo unitario, unánime, sino que hay sectores de aymara ricos que yo creo que no tienen exactamente los mismos intereses que los aymaras pobres. Lo que hay es una conjunción entre elementos modernos, la capacidad manipulatoria, por ejemplo, de los agentes ligados al narcotráfico, que lo hacen, hay que decirlo, de forma relativamente exitosa, ¿no? Y otros sectores de la misma etnia que quieren nomás trabajar, quieren justamente integrarse en la modernidad. ¿Y el Estado puede integrarlos? ¿Cómo nos integramos? ¿Cómo nos integraríamos mejor? Cuando vemos a unas señoras en una localidad del altiplano, dice, les vamos a cortar el agua. Pucha, ¿qué rencor tienes que tener para decirle a otros que les voy a cortar el agua? ¿Cómo nos integramos? ¿Cómo mejoramos? Poco a poco. No hay ninguna receta. En el fondo usted pregunta por una estrategia viable. Yo no soy experto en eso, pero hay que reconocer que se han hecho muchos esfuerzos parciales. Uno de ellos fue la Ley de Participación Popular, en la cual participó el señor Diego Ayo, que llegó a ser viceministro, aunque sea por poco tiempo. Otra posibilidad es la escuela, muy lentamente y pese a la calidad excepcionalmente mala de los pedagogos, yo creo que algo se está avanzando. Yo creo que ahí justamente hay un reducto nostálgico, pero muy fuerte, de la vieja izquierda irracional. En algunos sectores que es duro mencionarlo, los maestros de escuela, los intelectuales de izquierda, yo creo que esos son factores retrógrados en la actual coyuntura boliviana. Para ser más mediáticos, coméntenos cuál es su opinión de Evo Morales, cuál es la importancia, así personificando, y que la gente sepa la opinión de don Hugo Celso Felipe Mansilla. Bueno, usted desde muy joven se destacó por ponerme preguntas incómodas, lo cual está muy bien, así avanza el pensamiento científico con cuestiones que a uno lo ponen en dificultades.
Yo creo que él representa de alguna manera a la Bolivia tradicional, a la Bolivia que ya está lentamente dando paso a otra Bolivia más moderna, etc. Pero él sabe moverse en la parte técnica, él sabe moverse muy bien. O sea, él sabe cómo manipular masas por medio de muy modestas redes sociales. Él sabe lo que es el uso instrumental del dinero y el uso instrumental de relaciones internacionales. Todavía hoy, lamentablemente, en Europa Occidental, por ejemplo, hay una opinión demasiado positiva sobre estas movilizaciones, sobre Evo Morales, hasta instituciones muy serias como la Deutsche Welle, que es la radio oficial del Estado, la radio y televisión del Estado alemán. Ayer en su noticioso decía, se identificaba la hermosa locutora con las reivindicaciones de los movilizados, sin tener idea de lo que está pasando en el fondo en el país. Pero hay un sentimiento justamente emotivo y no racional todavía muy fuerte que Evo Morales y sus asesores saben instrumentalizar muy bien para sus fines. Y siguiendo con preguntas televisivas, ellos siempre se quejan de que el racismo solo puede tener una línea. Ellos han sido discriminados, pero ellos no pueden discriminar. ¿Es así o es que vemos que los indígenas que se movilizan también pueden ser racistas? Todo grupo social, todo grupo étnico puede tener tendencias racistas, discriminatorias contra otros. Por lo poco que sé de la historia boliviana de muy atrás, los aymaras han explotado y discriminado a otros como los uros, puquinas y otras etnias, digamos, que no estaban a la altura civilizatoria de ellos. Y los aymaras, a su vez, fueron discriminados muy seriamente por los quechuas, por los incas. De eso hay muchos testimonios históricos y testimonios muy serios sobre cómo los aymaras siempre tuvieron una actitud ambivalente frente al imperio incaico. Interesante, y quiero volver a tiempos más recientes. Un artículo suyo publicado recientemente en Brújula Digital, un bonito portal, respecto de la revolución del 52, si era necesaria o no, y si la hipótesis del artículo es, podríamos haber alcanzado las mismas cosas sin la revolución y tal vez incluso mejor. Y el artículo obviamente generó polémica y otras personas que respondieron, hubo un diálogo ahí y un último artículo suyo también un poco dando un cierre a eso. O sea que es así, podríamos haber evitado la revolución del 52 porque se la toma la revolución como un momento importante precisamente de integración, de reforma social, etcétera. Pero usted señala que no era, que podíamos haberle eludido. Tengo una opinión marginal sobre eso y defender una opinión marginal en este país siempre es muy difícil. Por ejemplo, si una persona entrevistada por usted tiene una opinión positiva de 1952, usted no le preguntaría, no lo obligaría a legitimarse, a defenderse, a justificarse. En cambio, a mí usted me obliga a defenderme, a justificarme, ¿no es cierto? Ya veo ahí una cierta injusticia, no específica de usted, sino de la sociedad boliviana en general. Yo simplemente hago un esfuerzo comparativo. Eso no gusta porque comparaciones son siempre odiosas y Bolivia siempre sale mal parada en comparaciones supranacionales. Hay países similares a Bolivia en población, en cultura, por ejemplo el Ecuador, no muy lejos, que hasta hoy no ha tenido una revolución como el 52, nunca ha habido reforma agraria, nunca se han expropiado empresas grandes en el Ecuador. Y no está mal el país. Es decir, según varios indicadores, está hasta mejor que Bolivia.
Bastante. Algunos países africanos y asiáticos tampoco nunca hicieron ningún tipo de reformas socioeconómicas profundas y han avanzado relativamente bien en una senda que podríamos llamar capitalista. Ese término usado por los izquierdistas no me es muy simpático, pero no se me ocurre en este momento otro. O sea, por razones comparativas, yo creo que la revolución del 52 no fue absolutamente necesaria. Pero, señor Peñaranda, yo creo que es ilusorio el hacer ese tipo de preguntas y de reflexiones porque ocurrió la revolución y ya no podemos reescribir la historia solo con fines pedagógicos para aprender algo. Exacto, pero también es, como se dice, se suele decir, es deber de los intelectuales dar la contra. Y ahí está muy bien que tengamos un intelectual que da la contra, porque también hay que ir contracorriente y no Solo solamente... da la contra. Por ejemplo, yo en mi actividad pedagógica más bien he alabado las aptitudes del señor Ayo con todo gusto, no solo le he dado la contra. Está muy bien. Doctor, pero a propósito de eso, entonces, al final la revolución del 52 queda casi como un mito Sí. ideológico que nos motiva a seguir movilizándonos eternamente. Entonces, termina siendo más bien perjudicial. Parece ser, ¿no es cierto?, la fuente de inspiración para que, si hemos podido el 52, ¿por qué no ahora, digamos, ¿no? Entonces, lejos de ser una reforma que te dé beneficios sociales y económicos, sin la revolución hubiéramos tenido eso o más como Ecuador, pero sí nos da este tipo de, entre comillas, maleficios ideológicos. No hay duda, porque una gran parte de los éxitos de 1952, las banderas de abril, esos éxitos están solo en la mitología, pero es una mitología popular muy, muy extendida. Mucha gente también de la derecha cree que el 52 ha sido algo benéfico, positivo a largo plazo, etcétera, etcétera. Yo solamente me acuerdo, porque yo he vivido ya más o menos conscientemente ese periodo, yo me acuerdo de la inmensa propaganda poco antes del 52 y las del gobierno. Ahora tenemos los gigantescos recursos, antes monopolizados por Patiño, Hochschild y Aramayo, y esos recursos van a ser usados para el progreso del país. Y una vez que se nacionalizó las minas, ya el año 53, la Comibol hizo cifras rojas, o sea, trabajó a pérdida. ¿Qué quiere decir esto? Que esos beneficios no habían o existían solamente mediante una buena administración. No hubo esa posibilidad de gozar de esos inmensos beneficios que se creía que provenían de la administración explotadora e inhumana de los grandes magnates. Entonces yo obviamente soy a mi edad muy escéptico sobre esas mitologías populares. Y así como el 52, el 2005 con Evo Morales se rodea también de mitología. Exactamente. Mucha gente cree, por ejemplo, que la Constitución de 2009 es una obra notable, que hay que trabajar sobre ella. Es decir, basándonos en ese texto excepcionalmente mal redactado, etcétera, Excepcionalmente mal redactado. Por ejemplo, hay un artículo que habla de la República. O sea, está llena de contradicciones, es un texto muy mal hecho. Y exacto, por suerte en una parte dice república, así que nosotros podemos decir, diciendo que somos una república. Ahora, la simbología es importante, sentirse representado. Una cosa es la realidad y otra cosa es la simbología, sentirse representado. Aunque no sea tan cierto, pero eso es lo que dicen los afroamericanos también en Estados Unidos. Vemos la simbología, son todas personas blancas y generalmente varones, ¿no es cierto? Los padres fundadores, como llaman ellos, etcétera. Toda esa simbología. ¿Cuándo nos podemos sentir nosotros incorporados, ¿no es cierto? Sentirnos que también pertenecemos. Esa simbología de la pertenencia, ¿qué importancia tiene? Enorme, enorme. Hay que manejar cualquier reforma haciendo sentir a la mayoría de la población que está representada, que la reforma es a favor de ellos, y hay que producir algunos cambios también para que la población los sienta como propios, los sienta como promisorios positivos para su desarrollo.
Y creo que eso es lo que le ha faltado a la ley de participación popular y a las reformas de 1993. Porque no hay cómo negar que vemos el gabinete del presidente Paz el 8 de noviembre y todos parecían salidos de un club privado de la ciudad de La Paz o bueno, de otras ciudades, pero que realmente no reflejaba la diversidad boliviana, ¿no es cierto? No la refleja hasta ahora, porque es el mismo gabinete, excepto un cambio que ha habido. En primer lugar, que hay, no vamos a poner cuotas, pero 50% de la población son mujeres y digamos hay una entre 14 y en general la diversidad plurimulti que tenemos en Bolivia no está reflejada ahí. ¿Ese es un error? Es un error visual, evidentemente. Y yo no creería que es demasiado importante, pero para la opinión pública no bien formada, que es la inmensa mayoría del país, la inmensa mayoría se fija en esos aspectos externos que naturalmente todo gobierno inteligente tiene que cuidar, tiene que dar, como se dice, una cara, tal vez diferente de lo que hace, pero dar la impresión sobre todo de que trabaja por el pueblo. Y eso lo ha hecho la izquierda muy bien en todo el mundo. Yo creo que nunca ha habido gobiernos tan oligárquicos, es decir, desapegados de su base, como los de Lenin en la Unión Soviética o Stalin, o los hermanos Castro que han acumulado una inmensa fortuna en Cuba, cosa que la población no nota, precisamente porque eso está muy bien hecho. La población no sabe que hay una élite extremadamente privilegiada en Cuba que vive diferente y muchísimo mejor que el 95% de la población cubana. Eso está muy bien hecho, hay que aprender esa imaginería política que tiene su importancia. Sigo un poquito con la lógica de Raúl. Aparecía Nilton Condori, ¿no? Nilton Condori diciéndonos, nos tiene que gobernar, así como en China gobiernan solo chinos, en Japón gobiernan solo japoneses. Dice, aquí solo tenemos que gobernar nosotros, punto, nadie más. Esta era su tesis provocadora, apelando además a ejemplos históricos del mundo. ¿Es así? ¿Realmente deberíamos sentirnos privilegiados de que un solo grupo étnico gobierne un país? Naturalmente que no, pero hay que dar la impresión de que todos los grupos están adentro, que están gobernando. Y eso se consigue mediante cuestiones cosméticas que en la política son importantes. Es decir, por ejemplo, el vicepresidente Cárdenas en la época de Gonzalo Sánchez de Lozada fue una apuesta muy positiva, no hay duda. Cosas así hay que hacerlo cuando uno entra a la política. Pero esas son cuestiones de cosmetología política muy actual, cosas que yo a mi edad no comprendo bien. ¿Pero solo es cosmético o tenemos que tratar de que realmente haya una inclusión y un diálogo mejor en la sociedad? Solamente es la foto. No, hay que tratar evidentemente, pero la imagen también es importante. Puede ser que mi opinión sea muy pesimista, pero yo supongo que a la mayoría de la población no le interesa y no comprende el fondo de cuestiones sociales y políticas. A la inmensa mayoría de la población le gusta lo exterior, lo cosmético, etcétera, y naturalmente hay que satisfacer esa vanidad popular. Bueno, ahí por supuesto el gobierno de Rodrigo Paz habría cometido un error sin esa cosmética, pero no es eso lo que quiero preguntar. ¿Cuánto estamos avanzando en relación al resto? Bolivia avanza porque se ponen dibujitos, avanza en moto y otros países avanzan en autos de carrera y otros en helicópteros o aviones. ¿Estamos yendo bien en la historia? ¿Estamos avanzando o nos estamos quedando estancados? Mi opinión, señor Ayo, es una opinión marginal, pero fundamentada porque he vivido en países asiáticos y africanos. Le puedo decir a usted que Bolivia no está mal en el concurso internacional de carrera que usted menciona, o mejor dicho, en el Concierto Mundial de Naciones tenemos un lugar intermedio. No estamos de ninguna manera tan mal como países africanos, como Burundi, Chad, etcétera, o con estados fallidos como Somalia, Libia.
pero tampoco obviamente estamos muy bien como Europa Occidental. Yo diría que estamos en un término medio, avanzando, eso sí, lentamente, pero no hemos de ninguna manera retrocedido, por ejemplo, a la situación de Haití aquí cerca, o a la situación de la mayoría de los países islámicos, donde todavía se mantiene una mentalidad popular extremadamente popular y muy arraigada. Y en ese campo no se puede medir con exactitud, señor Ayo, pero yo creo que estamos avanzando un poco más rápido que antes. Hay una opinión pública mucho más fuerte hoy en día. Sí. Un programa como el de ustedes hubiera sido impensable hace escasos 50 años, lo cual en términos históricos es muy poco. Eso es un signo de que ustedes representan una necesidad social. Yo creo que eso ya es muy positivo. Excelente, ese es un... Me gusta mucho escuchar un eso. piropo bueno de un HCF a nosotros, así que gracias. La última, porque ya tenemos que cerrar el programa. A las 10 terminamos y después del corte vamos a tener una pequeña entrevista breve con una colega que nos va a contar que tiene un podcast importante, Quédese. Pero la última pregunta, después de 50 días o más de este cruel bloqueo que ha ocasionado mucho más problemas a los más pobres que a los más ricos, ha empobrecido a los que ya eran pobres, etcétera. No quiero redundar, ya lo sabemos. ¿Es posible que estemos cerca de un cambio de método de protesta, habiendo llegado a un extremo tan grande ahora? No me imagino que dentro de unos años alguien vuelva a decir, vamos a volver a bloquear, por Dios, después de lo que hemos sufrido. ¿O esa es una ilusión? Es una cosa intermedia, es obviamente un elemento ilusorio. Usted, hombre optimista, quiere ver algo positivo y se imagina que ese efecto subjetivo es algo objetivo. Eso pasa a todos los seres humanos. Pero no hay duda de que hay un efecto de saturación muy grande en la población. Por lo menos un par de años, creo yo, vamos a estar libres de estas cuestiones dramáticas como las movilizaciones que hemos visto en los últimos 50 ¿Solo días. 2 añitos? Bueno, es imposible predecir y yo soy el menos adecuado para ello, pero hay una saturación de la población. La población ahora quiere, curiosamente, trabajar, lo cual nunca ha sido tampoco una cosa muy profunda en la colectividad boliviana, en la mentalidad popular. Pero yo creo que ahora quieren por lo menos un par de meses trabajar. Y solamente al respecto, y realmente para concluir, porque yo creo firmemente que estamos iniciando un nuevo modelo para los siguientes 20 o 30 años, así como fue el 2005, así como fue el 82, así como fue el 52. Creo que se está iniciando una nueva fase. ¿Está usted de acuerdo? No. Yo creo que estamos repitiendo, tal vez mejorando un poco, pero un modelo completamente nuevo que le gustaría a Diego Ayo, le gustaría pasar a la historia como el intelectual que descubrió que en mayo-junio de 2026 empieza un nuevo periodo histórico y que él fue el primero que lo formuló. Eso lamentablemente no creo. Bueno, muy bien, doctor, mil gracias. Muchas gracias, nos ha dado esta perspectiva histórica tan interesante, rica, desafiante, así que gracias al doctor Mancilla por estar en el programa. Y a ustedes síganos, vamos a este corte y volvemos para esa mini entrevista final. Ahora disfruta el nuevo combo TV Smart Total de Entel. Un combo que lo tiene todo. La Liga Boliviana, la Copa del Mundo, juntos y en exclusiva por Entel Gold. Instalación por $1. Tarifas con descuento por los primeros 3 meses desde la instalación. Y además, adición hasta 4 líneas móviles por $1 cada una el primer mes. Disfruta todo en uno con planes desde 239 bolivianos. No esperes más. Elige el plan a tu medida. Solo con Entel. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Esta es la historia de un banco que se hizo grande gracias a su gente. Es la historia de Don Julio, que cada mañana convierte esfuerzo en trabajo. De Teresa, que todos los días apuesta por un mañana mejor. De Juan,
que no descansa para que la gente avance. De Doña María, que cocina con las manos y sueña con el corazón. De Pedro y Alicia, que encontraron el lugar donde empieza su historia. Es la historia de Doña Naira, que convirtió constancia en oportunidades. De Ernesto, que sabe que cada semilla es futuro. Es la historia de los que hacen, creen y sueñan. Esta es la historia de un banco que hace 35 años crece junto a su gente. Banco Económico, el banco de nuestra gente. Esta entidad es supervisada por ASFI. Paquetes diseñados para ti, desde 70 invitados en adelante, organización completa y detalles que marca la diferencia. Más información al 715-55-170. Events One to One está listo para organizar tu próximo evento. Nos encargamos de todo, de inicio a fin. Contáctanos al 715-55-170 y agenda hoy. Ahora disfruta el nuevo combo TV Smart Total de Entel. Un combo que lo tiene todo. La Liga Boliviana, la Copa del Mundo, juntos y en exclusiva por Entel Gold. Instalación por un boliviano. Tarifas con descuento por los primeros 3 meses desde la instalación. Y además, adición hasta 4 líneas móviles por un boliviano cada una el primer mes. Disfruta todo en uno con planes desde 239 bolivianos. No esperes más. Elige el plan a tu medida. Solo con Entel. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Estamos de vuelta para la parte final del programa. Habíamos anunciado que tenemos a Mónica Oblitas, una apreciada colega que ya la tenemos en Zoom. La presento ahí porque Mónica nos va a contar que está iniciando un podcast importante que tiene que ver con asuntos personales, pero también de salud, y la salud es algo que nos debe preocupar a todos, una cuestión colectiva. Ahí está Mónica. Bienvenida, Mónica. Contanos cuál es ese proyecto que tienes y después también voy a dar algunos otros detalles, pero contanos, por favor. Hola Raúl, ¿cómo estás? Buenos días a toda tu audiencia, acá desde la fría Santa Cruz. Nos ha entrado un frente bien frío, así que estamos temblando. Y bueno, temblando estoy yo también de la emoción de iniciar este podcast en este momento de mi vida en el que enfrento una de las luchas más difíciles de mi vida, vuelvo a decir. Es un podcast sobre el cáncer. Es un podcast sobre el cáncer, pero no desde el punto de vista típico en el que te van a dar solamente consejos de nutrición o te van a decir que tienes que estar bien, que tienes que tener buena actitud o no. El podcast se llama Que se joda el cáncer y es justamente esa la idea. Debo agradecer al padrino de nombre porque me parece que encierra todo lo que yo quiero decir, ¿no? Que se joda el cáncer va a tener entrevistas, va a tener testimonios, va a tener la presencia de gente que tiene la enfermedad, gente que acompaña a esos pacientes y va a ser un espacio donde uno va a poder estar mal, donde uno va a poder decir, hoy estoy jodido, hoy estoy enfermo, hoy no me siento bien, hoy estoy hecho mierda. Entonces, desde ahí es que nace esto, justamente además sobre todo, después de los bloqueos, yo me he dado cuenta con las muertes que han ocurrido de
de estas dos mujeres, sobre todo pacientes oncológicas, que no llegaron a sus tratamientos. En Bolivia es un país realmente paupérrimo para el tema del sistema oncológico. Los pocos equipos que hay no funcionan. Los pacientes tienen que hacer realmente odiseas para conseguir sus tratamientos y eso también se va a hablar en este podcast. Cito por esta iniciativa, que se jode el cáncer, me parece muy bien, así creo que esa es la actitud. Mónica, contanos de tu situación personal y de cómo estás enfrentando también tú esta enfermedad. Sí, bueno, yo tengo cáncer de pulmón, tengo cáncer estadio 4, eso significa que ha tomado algún otro órgano y en mi caso es unos huesos y los ganglios. Estoy en tratamiento, pero no es un tratamiento curativo. Sin embargo, yo no sé qué va a pasar. Nadie sabe qué va a pasar. En realidad, la muerte está siempre detrás nuestro, pisándonos los talones, pero no nos damos cuenta. A veces no apreciamos la vida porque la tenemos comprada, creemos que la tenemos comprada, y en realidad no es así. Yo he encontrado en este tema del podcast una manera de retomar el periodismo y también un poco vaciar lo que yo tengo dentro, hablarlo porque necesito decirlo, necesito expresarlo porque si no me pudre por dentro. ¿Ya? Gracias a Dios yo estoy en muy buenas manos con la oncóloga que tengo y puedo hacer ciertas cosas que hay gente que no puede. Y justamente por esa gente que no puede nace este podcast. Y también por mí. Como te digo, por mí, por la necesidad que yo tengo de poder expresar lo que significa vivir con cáncer y no saber y no poder hacer planes a futuro, por ejemplo. Yo ya no puedo planear a futuro. Yo tengo que planear hasta fin de mes, ¿me entiendes? Y eso es difícil. Pero ahí estoy, aquí estoy en la lucha, acabo de separarme de mi marido, pero tengo dos nietos hermosos que esos justifican cualquier cosa y ahí estoy en la lucha, Raúl. O sea, tú me conoces, no voy a dejar de patalear hasta el último momento. Mónica, primero te felicito por tu valentía, tu entereza y tu decisión de hacer este podcast. He leído las dos cartas que has enviado, cartas públicas, una al presidente Paz, otra al expresidente Morales. Tu lucha es una lucha también para otros, porque tú denuncias ahí cómo es la situación del cáncer para otros y tú misma dices ahí, yo estoy un poco mejor incluso que los demás porque tengo más acceso, los demás tienen menos acceso todavía. Este podcast va a ser también transmitido por Brújula Digital para que nuestras redes también puedan sumarse a tus redes para que lleguemos a más gente, porque hay que tener conciencia de la situación. Mónica, tú nos has puesto con esas dos cartas abiertas, nos has puesto, nos has estrujado el corazón. A veces no vemos algo que está tan cerca y ese estado paupérrimo que tú has señalado, o sea, gastamos en otras cosas que tal vez no deberíamos gastar. Sobre todo hemos tenido 20 años, como tú decías, en la carta a Morales, de tantos recursos que se han gastado. Tus palabras finales, Mónica, ¿qué quisieras como objetivo si tú pudieras con una varita mágica lograr con el podcast? A ver, lo que quisiera lograr es que la gente con cáncer se sienta acompañada, pero no desde el punto de vista de que obligatoriamente tienen que sentirse optimistas o tienen que sentirse felices, sino que encuentren aquí un espacio, como te digo, donde vamos a hablar de Dios, de la espiritualidad, de la muerte, de las relaciones, de qué pasa cuando te deja tu pareja, qué pasa cuando... O sea, va a ser un espacio donde... yo quiero que la gente se sienta a gusto, la gente que tiene la enfermedad y también los que no,
los que están acompañando y los que quieren saber un poco. Pero sobre todo, lo que quiero yo hacer es lograr, y es algo así muy puntual, que funcionen los 4 equipos de diagnóstico que hay en Bolivia, que funciona solamente uno, que es privado, carísimo, y los otros no. O sea, hay en Santa Cruz, hay en Cochabamba, hay 2 en La Paz y no funcionan. ¿Por qué? Porque les falta radiofármacos, porque les falta el técnico y no puede ser que la gente tenga que peregrinar encima con dolor, encima con el estrés que te causa, porque esta enfermedad te causa muchísimo estrés, es impresionante. Yo no me imaginé el estrés que causaba una enfermedad así. Para que encima le digan, no, ¿sabe qué? Está cerrado, o no, el doctor está en paro. Ese tipo de cosas son las que yo quiero lograr, sobre todo para que la gente tenga una vida o un resto de vida mejor, porque nos lo merecemos, porque los pacientes con cáncer tienen exactamente los mismos derechos que cualquier ciudadano. Así que esa es mi idea, ¿no? Empezar con que funcionen los PET-CT, después hacer a ver si se puede conseguir más. Quiero incomodar, quiero que el sistema de salud pública se sienta pinchado. Eso quiero, porque esto tiene que cambiar. No podemos seguir así. No podemos seguir siendo el penúltimo país en Latinoamérica en cuidado con el cáncer. No puede ser. Eso es. No puede ser, qué bien y me alegra y que lo hagas, que lo conduzcas y que lideres esa lucha y sé que va a tener éxito, nos van a escuchar, vamos a tratar de ayudar en todo lo posible en ese sentido. Mónica, nuevamente mi felicitación y qué bien, gracias por estar en este espacio con nosotros y te deseo suerte, Mónica. Muchísimas gracias, Raúl. El podcast va a salir los lunes. Y bueno, ya depende de ti, que tú dirás cuánto y dónde, pero yo lo voy a grabar los lunes y te agradezco el corazón que tienes para abrir este espacio a un tema así, que tal vez no sea tan glamoroso, pero es absolutamente imprescindible. Muchas gracias a Brújula Digital. Sí. Ahí estaba Mónica Oblitas, nuestra colega, ya se informará obviamente por nuestras redes y nuestro portal cómo, cuándo y dónde vamos a transmitir ese podcast. Con esto, les agradezco a todos por la audiencia y nos vemos mañana a las 9 de la mañana.